Buenas tardes, estimados estudiantes. En un momento iniciamos. Buenas tardes, estimados estudiantes. Qué gusto saludarles. Solo para que me puedan retroalimentar que todo esté bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Se oye fuerte y claro? Muy bien, voy a empezar a grabar desde otra computadora para que no se recargue esta. Un momentito. Muy bien, mis estimados estudiantes, qué gusto saludarles. Pues ya tuvimos el examen de retrasada este día sábado. Espero esta semana terminar de calificar. Pues la parte pues, que fue oral, pues ya está básicamente anotada. Solo me faltaría sumar lo que entregaron en su trabajo. Pues ahí estaríamos tratando de sumar la zona y hago la acotación. Pues no tenemos una situación de que no se nos ha transmitido un listado oficial, todavía tenemos ese inconveniente, entonces estamos pendientes acá de quienes están asignados en curso para lo que va a ser parciales. Solo voy solventando dudas. Vamos con Ludwig. No sé si es de retrasada. No sé si mi internet estará estable o Ludwig será. ¿Me escucha? Compañero, no se le escucha, Lica. Usted sí, fuerte y claro. Muy bien. ¿Se escucha bien, Lick? Muy bien. Ludwig, tenemos ese inconveniente. No sé si alguien más tendrá alguna otra inquietud de retrasadas. No, muy bien. Yo espero ya este fin de semana ya transmitirles lo que va a ser el trabajo parcial, el segundo parcial de zona, de protocolo. Así que yo espero este fin de semana ya tenérselos listo. Ya nos dieron calendario para poder ver qué fecha va a ser la entrega y pues que puedan trabajarlo. No es un trabajo tal vez extenso, tal vez bastante que sea de mucho que hacer, pero sí es de análisis, es bastante cuidado a la hora de redactarlo, de investigar, de tenerlo presente. Hay bastantes cosas que tienen que tomar en consideración. Muy bien, vamos a perfilarnos ya para lo que va a ser el examen primer parcial. Espero el otro lunes
Vamos a ver, el martes de la otra semana empiezan parciales, si no estoy mal, está viendo el calendario, ¿me equivoco? Sí, Lick, el otro martes. Muy bien, el día lunes voy a tener una actividad de parte de la universidad que me propusieron de parte de la universidad para poder participar en un diplomado de Derecho Notarial. Vamos a ver un tema que también pues, va a ser parte de lo que va a ser la temática del curso, que son testamentos. Entonces, por favor, también los invito a que lo vean. De igual forma voy a copiar el link para que vean el video y pues también lo estudien. Es parte del contenido. El otro lunes hago la acotación, pues no vamos a tener una reunión en este momento, así como lo estamos teniendo en clase, pero sí tengo el compromiso de parte de la universidad en participar en ese diplomado internacional, pero sí es importante que que vean el video, porque voy a trabajar el tema de testamentos, y el cual también es incluido dentro del programa del curso, entonces también por favor. El día miércoles espero que podamos tener un repaso general de todo, va a ser voluntario, sé que el día jueves creo que tienen examen, pero el miércoles vamos a tratar de tener un repaso general de lo visto para que puedan ustedes estar pendientes de todo lo que llevamos. Yo sé que pues hemos avanzado poco en el programa, pero es bastante extenso el programa. Entonces, por favor, tomar nota para que podamos desarrollarlo de la mejor forma. Repito, el día miércoles, lunes, tendríamos este aspecto de lo que va a ser la conferencia, la actividad. El miércoles tendríamos un repaso voluntario. Sé que tienen examen el día jueves y el examen parcial está programado para que lo puedan tener presente. Ahorita vamos a ver acá. Para el día 2 de septiembre. 2 de septiembre, que cae Día viernes. Día viernes, así es. Lo verificamos. Fíjense que también eso surgió con retrasada, que había dos informaciones. Había una circular que nos decía una hora y en cartelera estaba publicada en otra hora. Entonces sí me causó inconvenientes, pero vamos a verificar acá según la circular que nos hicieron llegar. Acá está, 10º semestre. Esta es la circular. Todos, por favor, que vayan a cotejar con lo que aparece en la plataforma. Derecho Notarial 4 sería el 2 de septiembre del 2022. Y en el horario del curso. Según la indicación acá que se dio actualmente fue en el horario del curso. Anteriormente se estaba manejando la plataforma a las 8 de la noche. Tomen nota, por favor, que ahora se está dando la instrucción de parte de coordinación, que es en el horario del curso. Entonces nosotros estaríamos examinando a partir de las 5:30. Por favor, tomen nota, mis estimados estudiantes. Por favor, tomen nota. Hasta las 10. No. Sí les voy a dar tiempo prudencial, pero no podría ser hasta las 10. O podría ser de repente un examen extenso. No, mejor más tiempo, Lick. Lick, perdone. Solo vamos en orden para que levanten la mano porque me hablan y después se me pierden de la pantalla. William Ovidio. Licenciado, solo para solicitarle, no sé si se podría iniciar el parcial a las 6 de la tarde, porque a veces a las 5:30, bueno, al menos en mi casa a veces se me complica porque estoy viniendo a veces hasta las -15 a mi casa y todo, o a veces vengo hasta las 6. Muy bien, vamos a preguntar en coordinación para que no exista mala o duplicidad de información y pues estaré avisando, ¿de acuerdo? Elba Gabriela. Sí, Lick, en el mismo sentido iba a preguntarle si no habría la posibilidad de empezar a las 6, pero... Ese día no van a tener segundo horario clases, pregunto, si pueden hablar con el docente, preguntarle y me informan el día miércoles para corroborar. Normalmente, licenciado, no tenemos clases el día de los parciales. Como es la última clase, es el último parcial, pregunto, entonces a veces yo, por ejemplo, cuando me tocaba así, sí daba clases porque ya no tenían que estudiar, pero mejor pregunten para no sobrepasarme sobre el otro docente. Si el otro docente pues no hay ningún inconveniente, pues se toma en consideración. Solo les pido ese favor, ¿de acuerdo? Que es del Le día vamos viernes. a preguntar el día viernes, Lick, que tenemos esa clase y le contamos, pero yo más creo que no, porque la última vez que platicamos con él, él dijo que no daba clase los días que teníamos examen. Muy bien. Muy bien.
Vamos en orden, ya intervino Elba. Vamos con Darwin. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, en efecto, fíjese, licenciado, que la licenciada Andrea Lisbeth, de Derecho Internacional Público 2, ella dijo que no iba a estar dando clases hasta cuando terminara el primer parcial. Muy bien. Entonces, solo corroboren esa información si sigue en pie, para que de repente no nos vaya a afectar a última hora. Entonces, si pueden corroborar esa información, pues ahí estaríamos pendientes. Muy bien, gracias, Lic. Sí, a las 8, no, ahí sí se me dificultaría porque tengo que informar, fíjense que en el chat de docentes tengo que informar el inicio del examen, entonces sí pienso ahí sí se me dificultaría un poco para dar esta información, entonces tal vez un poco de esperar algunos podría ser, todavía no les estoy diciendo que sí, pero sí tenemos, por lo menos en notariado sí se informa el inicio del examen, para que pueda corroborar que sí estoy cumpliendo con lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo tomo en consideración y vamos a ver hasta cómo podemos poderlo gestionar. Vamos con Lothar. ¿No? Sandra Lisbeth. Perdón, Gracias, Lic. Lothar, perdón. Lothar, vamos con Lothar. Yo pues igual quería comentarle igual en el mismo sentido que mis demás compañeros. El semestre pasado pues todos los exámenes parciales fueron a las 8 de la noche por temas de tiempo y de trabajo, entonces pues de pronto pues se puede hacer alguna excepción o si nosotros como estudiantes pues debemos de hacer alguna carta o algún requerimiento para... No, yo ya lo tomo en consideración, solo les quiero explicar la diferencia del semestre pasado a este. Lo que sucedía es que anteriormente se estaba utilizando, bueno, había plataforma de la oficial de la universidad. ¿Cómo es que se llama esta cuenta que se utilizaba? Se me fue el Moodle. Sí, y lo que sucedía es que cuando se examinaba en el horario de 5:30 a 8, otras subfacultades utilizaban esa plataforma y hacía que se cayera el sistema y pues había una saturación. Entonces lo que se decidió por parte de coordinación que en el caso de derecho que examináramos después de las 8 de la noche. Ahora, como ya no se está utilizando lo que es esta plataforma con la base de sistema de la universidad por todo lo que está sucediendo, que no tenemos acceso, entonces por eso me imagino que se dejó libre a que fuera en el horario del docente con instrucción de coordinación, pero de igual forma yo sí voy a preguntar, voy a hacer el requerimiento o inquietud a coordinación y pues a ver qué ellos me dicen. Si no hay ningún inconveniente, pues por mí no hay ningún problema, por mí no hay ninguna situación, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Lic. Lo que a mí puedo hacer, así ahora si me dan otra instrucción, pues ahí ya sería alguna otra cuestión, ¿de acuerdo? Muy bien, hago la acotación, se tiene que consultar tanto la coordinación de semestre como lo que es la coordinación del área, que eso va en conjunto, para que, no porque en otros entes sí, no, tengo que consultar a las dos coordinaciones, o uno le llaman el departamento de área, y el otro que es la coordinación de semestre, para ser más exactos. Muy bien, vamos a entrar en materia. Si no hubiera alguna inquietud, no había alguna situación. Yo sí, Lic. Solo también recuerdo, alguien me dijo que estaba colaborando en la coordinación. No sé quién fue el que me hizo mención, tal vez por conducto de él, tal vez pueda hacer Buenas tardes, licenciado, compañeros, muy buenas tardes. Así es, mi estimado Alberto, era, ¿verdad? Es correcto, yo me encuentro trabajando con coordinación de área, coordinación de séptimo, décimo semestre. Efectivamente, pues ya estaba escuchando aquí las pequeñas situaciones en las que nos encontramos, pues, al final del día con los compañeros, efectivamente, compañeros. Ya les voy a manifestar, ahí sí que con la venia del licenciado, todo eso usted me pudiera decir si aprueba que yo le pudiera manifestar esto al coordinador de forma directa, pues, efectivamente, yo le podría trasladar directamente esta información en virtud de que mañana yo me voy a reunir con él. Muy bien, entonces, sí, hagan la manifestación que a solicitud de los estudiantes pues tienen esa inquietud de empezar un poco después de las 5:30 y pues si él nos da la autorización pues ya sería pues ya más fácil yo acercarme a hablar a él, ¿verdad? Entonces le agradecería bastante. Sí, pues yo le voy a comentar entonces al doctor Enrique, ¿verdad? Soriana, y vamos a ver qué me comenta y yo le estaría trasladando una información específicamente a usted y a los compañeritos, ¿verdad? Está bien, mi estimado, muy agradecido. Muy bien, mis estimados. Ahí estamos entonces con este punto. Vamos al siguiente aspecto. ¿Qué les pareció la actividad de la conferencia de SAT?
Espero que hayan visto el video, es bastante importante. Lo vamos a empezar a cotejar el día de hoy. Es algo que sí está empezando a darse. No sé cuántos lograron ver el video. Es un video corto, pero que sí es un video que ya empieza a trascender en el aspecto del derecho notarial. No sé si alguno lo logró. Bueno, les motivo que lo vean. No es largo, es el último video que les colgué de SAT. 5 minutos duran. Sí, es algo corto, pero sí es importante. De igual forma nos trasladaban un comunicado, fíjense que de parte de SAT en lo que es el área de derecho notarial, vamos a ver si lo tengo por acá. Se los voy a también a compartir. Vamos a ver, creo que en la coordinación con el área de derecho notarial lo importante los profesores. Pero fíjense que es bastante interesante porque ahora pues ya se está hablando que tanto el vendedor como el comprador tienen que pagar impuestos. De hecho, se hace con lo que estipula la ley de actualización tributaria, que sería el artículo, ahorita vamos a ver en mención, 108, vamos a ver acá, solo déjenme ver acá, el fundamento legal. Pero sí es de tomar en consideración que la ganancia de capitales, voy a hacer una pequeña acotación para terminar con el tema de la compraventa y ya posteriormente continuar hoy con la promesa de compraventa. Pero me llamó la atención fuertemente que ahora pues ya se está implementando. Los estudios de SAT que realizaban que a partir del año pasado se empezó a fiscalizar. No recuerdo bien el número, pero hicieron mención que el año pasado alrededor de 17 casos pues estuvieron sujetos a este aspecto de ser reparados, y este año ya creo que me hacía mención que llevaban 30 casos, alrededor de 30 casos. Sí es un impuesto que está tomando auge y que pues no considero que probablemente a futuro va a darse mayor fiscalización. Estamos hablando que actualmente se está empezando a fiscalizar. Antes no se hacía mención de este impuesto, de lo que son de ganancias de capitales. Así que les voy a pedir que nos traslademos a lo que es la ley de actualización tributaria y a partir del artículo 83, vamos a ver acá, artículo 83 de la ley, y lo vamos a dejar, ya lo había hablado, de hecho me invitaron a una clase en la otra sección y hice mención antes de que fuera esta conferencia y vemos que sí se está fortaleciendo por parte de SAT este aspecto. Leamos el artículo 83, por favor, de la ley de actualización tributaria. Si alguien lo tuviera en la mano, por favor. Y después vuelvo a ceder para las preguntas. ¿Qué artículo dijo, Lick? Disculpe. 83. Ok. Lo leo. Por favor. ¿De qué ley, licenciado? Disculpe. De actualización tributaria. Gracias. Hecho generador, ese Lick. Así es. Ok, artículo 83. Capítulo 1, hecho generador. Artículo 83, hecho generador. Constituye hecho generador del impuesto sobre la renta regulado en este título la generación en Guatemala de rentas de capital y de ganancias y pérdidas de capital en dinero o en especie que provengan de elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente residente o no en el país. Muy bien, y tenemos artículo 84, numeral 1. Artículo 84, campo de aplicación. Las rentas gravadas de conformidad con el artículo anterior se clasifican en 1. Rentas del capital inmobiliario. Muy bien, primero entendemos que una renta es un capital, es un monto que se obtiene, que proviene de la cuestión inmobiliaria. Veamos entonces. A. Constituyen rentas del capital inmobiliario las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles, siempre que su giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. Esto lo voy a hablar. Antes, si por ejemplo yo estoy dando en arrendamiento un bien inmueble, pero no es mi giro habitual dar en arrendamiento, ahora vamos a ver que tengo que pagar lo que es ISR por ganancia de capitales.
Por ejemplo, si yo tengo un cuartito, estoy alquilando y esos ingresos que entran a mi cuenta o que son por ingreso, yo no me dedico a ese giro habitual, o sea, no expido facturas, porque recordarán que la ley del IVA establece que el impago del impuesto de arrendamientos es mediante facturas, y las facturas uno debe estar inscrito en esta actividad en la SAT, pero por ejemplo, si yo obtengo ganancia de estos presupuestos, y aunque no sea mi giro habitual, debo de pagar este impuesto. También le voy a pedir que leamos el numeral 3, por favor. 3. Ganancias y pérdidas. Ajá. Ganancias y pérdidas de capital. A. Son ganancias y pérdidas de capital de conformidad con lo dispuesto en este título, las resultantes de cualquier transferencia, cesión, compraventa. Miren acá, son ganancias o pérdidas de capital de conformidad con lo dispuesto en este título, las resultantes de cualquier transferencia. O sea, si yo transfiero en ajeno por cualquier título, cesión, compraventa, sigamos leyendo. Transferencia, compraventa, permuta u otra forma de negociación de bienes o derechos, realizada por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios, cuyo giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Veamos lo interesante. Fíjense que si, por ejemplo, yo compro un inmueble voy a poner cantidades pequeñas. Compro un inmueble por 10,000 quetzales y posteriormente yo lo vendo por 20,000 quetzales. Acá, si es primera o subsiguiente compraventa, el comprador tiene que pagar ya sea el IVA o el 3%. Yo creo que ya estamos claros en eso. Pero el vendedor, el que enajena, pues que yo obtuvo una ganancia de 10,000 quetzales sobre esos 10,000 quetzales, porque recuerdan que les decía, lo compró por 10,000 y ahora lo está vendiendo por 20,000. Tiene una ganancia de capital de 10,000 quetzales. Esas 10,000 quetzales va a tener que tributar porque hay una ganancia de capital. Y veamos acá sería el impuesto. El artículo 89. Artículo 89, base imponible para ganancias y pérdidas de capital. La base imponible de las ganancias o pérdidas de capital es el precio de la enajenación de los bienes o derechos menos el costo del bien registrado en los libros contables. En el caso de ganancias de capital. Sigamos, ajá. En el caso de ganancias de capital por revaluación de bienes para aquellos contribuyentes no obligados a llevar contabilidad completa, la base imponible es el valor revaluado menos el valor de adquisición. Muy bien. Costo del bien. Básicamente lo voy a hacer, miren, acá si alguien es mayor experto en este tema, pues les pido que lo tomen en consideración. Yo realmente, pues esto, como hacía mención SAT, ya estaba vigente desde 2013, pero hasta hace 2 años se está empezando a fiscalizar. Les hago mención, actualmente solo se han registrado en este año 30 casos, o sea, la cantidad de compraventas que se dan, pues sí es muy poco, realmente muy poco, pero tenemos que tomar en consideración. ¿Cuál es la tasa impositiva de este impuesto? Artículo 92, leamos el artículo 92. Artículo 92, tipo impositivo para las rentas de capital y para las ganancias de capital. El tipo impositivo aplicable a la base imponible de las rentas de capital mobiliarias e inmobiliarias y para las ganancias de capital es del 10%. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos entenderlo. Yo esto también soy nuevo, créanme, no lo había oído, lo había estado trabajando anteriormente, pero sí debemos de empezar a tomar mucha consideración para que podamos ver. Voy a poner algunos casos prácticos y vamos a ir desarrollando. Vamos a establecer que yo, el vendedor, adquirí el bien por cualquier título, puede ser oneroso. Vamos a estipular que el bien está cotejado o está valorizado en 50,000 quetzales. ¿Les parece 50,000 quetzales? Ay, sí, gracias, Lick, porque realmente yo no entiendo cómo es que vamos a pagar ese impuesto. O sea, ¿se paga también con estampillas o cómo? No, es formulario SAT, ahorita lo voy a explicar. Vamos entonces a entender que yo lo adquirí, el inmueble lo adquirí con este valor, adquirí, por una compraventa, pero al día de hoy yo lo voy a vender por
100,000 quetzales. Estamos hablando valores simbólicos. Yo sé que a veces ya no valen eso los inmuebles, pero para que podamos ejemplificar el caso. Prácticamente 100,000 quetzales. Vender en 100,000 quetzales. Ahora, vamos a ver qué impuestos. El comprador, depende si es primera o su siguiente compraventa, ¿pagaría qué? IVA o el 3%. Esto serían las formas que ya lo vimos, ¿de acuerdo? Ahí vamos bien, hasta ahí lo hemos visto. Pero el vendedor, sobre la ganancia de capital que obtuvo, ¿cuánto sería la ganancia de capital acá, mis estimados estudiantes? 50,000. 50,000 quetzales, ¿sí? O sea, es el margen que obtuvo. Sobre esto tendría que pagar un 10% de impuesto. Sobre este monto tendría que pagar un 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es igual a 5,000 quetzales de impuesto por ganancia de capital. ¿Y que eso no importando si es primera o segunda venta, entonces? No, no importa. Este impuesto de ganancia de capital... El 10% lo pagaría si su giro habitual no es el alquiler de bienes inmuebles. No, aquí no es alquiler, todavía no, alquiler es otro rubro. Yo solo cité el primero para que tuvieran idea. Acá ya es por recapitulando el articulado que citamos. Citamos primero el artículo para que tengamos ese hilo conductual. Artículo 84, numeral 3, ese sería nuestro fundamento, ¿de acuerdo? Primero ahí vemos cuál es el hecho generador. También vimos en determinado momento la base imponible, cómo se va a calcular la base imponible, y para ganancia y pérdida de capital, y ahí pues vimos el artículo 89. Posteriormente también vimos lo referente a lo que va a ser la tasa impositiva, que es el artículo 92. Esos 3 artículos nos servirían para poder hacer este análisis y tenerlo claro. Repito, entonces, para que vayamos teniendo claro, tenemos entonces lo adquirí por un valor de 50,000 quetzales, lo voy a vender por 100,000 quetzales, yo tengo un margen de ganancia de 50,000, sobre esos 50,000 yo pagaría el 10% de impuesto. Esto es mediante formulario SAT, les voy a compartir en un momento, pero el comprador paga un impuesto mediante lo que es IVA o el 3%, dependiendo que es primera o su siguiente compraventa, pero el vendedor tendría que declarar este impuesto. Vamos a variar un poco. ¿Qué pasa si ahora lo estoy vendiendo en 200,000 quetzales? 200,000 quetzales. ¿Cuál sería mi ganancia de capital acá? Pues la ganancia de capital serían 150,000. ¿Cuánto tendría que pagar acá entonces de impuesto? 15,000 quetzales. Pero eso dice el artículo 84, que si el giro de ellos no es el giro habitual, no sea comercial, ¿verdad? Sí, o sea, estamos hablando, porque volvemos a lo mismo. Si es, por ejemplo, una inmobiliaria, lo va a declarar mediante factura. Entonces ahí se aplican otras reglas y deducen otras cuestiones. No hay una ganancia de capital, sino que se paga el IVA como impuesto al valor agregado. Estamos hablando cuando no es el giro habitual. Vamos con preguntas. Julio. Gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Yo estaba leyendo actualmente también el artículo que publicó SAT y hablaba del primer escenario, en la estructura de compraventa, la inconsistencia, pero mi pregunta va orientada hacia lo siguiente, porque eso lo discutíamos hoy en el bufete en el que yo laboro, y era, ¿qué sucede con las malas prácticas por parte de los notarios que escrituran para entidades bancarias y los notarios que tienen esa mala práctica? De que el valor del bien inmueble es de, pongámosle, 350,000 quetzales, pero por el pago del UCI, por ejemplo, deciden obviarlo y venir y darle un valor, de los valores de registro, de ICABI y de catastro, vienen y prefieren darle el valor del inmueble más alto sea 60,000 quetzales entre esas tres posibilidades, le ponen un valor de 60,000 y el restante lo hacen por mejoras. ¿Qué sucede en ese caso, licenciado? Porque estamos hablando que se puede hablar de una evasión en ese caso por parte de la persona. ¿Y qué sucede, por ejemplo, y qué sucede con el notario también? ¿Qué, por ejemplo, en este caso, en qué situación pone al notario y en qué situación pone al contribuyente? Muy bien. Primero, según lo que explicaba SAT en el video, les decía, pues se va a citar a la persona que se paga un ajuste voluntario. Si no se puede hacer en este ajuste voluntario, se puede certificar hasta lo penal.
Entonces ahí puede llegar a tener, si hay colusión con el notario también puede tener responsabilidad. Esto puede tener problemas. Entonces, si es muy notorio, por ejemplo, si hace un documento por mejoras, yo considero que por el hecho de ese documento por mejoras, el notario tiene conocimiento, podría tener alguna consideración. Vamos a ver más adelante, todavía no es algo que podamos aducir, yo solo estoy analizando ciertos panoramas y como bien establecía SAT, y se dan ciertos panoramas, a veces se escrituraba por el valor del enganche y aparte otra escritura por el valor de hipoteca, o a veces, por ejemplo, por una carta incondicional de pago por parte de un banco y era otro valor que se hacía y también se escrituraba. ¿Y cómo se puede rastrear todo eso? Porque ahora lo que se pretende es por movimientos bancarios. Si yo tengo ingresos, por ejemplo, veo que la transacción económica es por 200,000 y yo en la escritura yo declaré 50,000 y viene de la persona que me vendió, entonces ahí SAT concatena todo y es lo que pues establece que hay una situación de evasión fiscal. Todo está concatenado ahora en el movimiento bancario. La forma sería, no es mal dar malas ideas, pero sería, por ejemplo, que si la persona pues no ingresa esto al sistema bancario, sino que se da entre las particulares, y esto también es delicado, porque si me encuentran con esta cantidad sin justificación, también puede ser considerado como lavado de dinero, entonces ahí hay un riesgo. Considero que esto a futuro se va a ir fortaleciendo, o no sé qué va a pasar, o se van a plantear acciones, porque alguno podrá decir, no, pues ahora hay doble tributación, podría alguien decir esto, pero recordemos que es un hecho generador distinto, y alguno en la venta, el que genera el 13 y el 12%, y el otro es la ganancia de capital que genera la venta. Son distintos los actores los que pagan el impuesto, pero deben de empezar a tomar en consideración que posiblemente esto se va a ir aumentando, puede hacer que el cruce de información vaya a ser más fuerte. Es bastante complejo el tema, Julio, o sea, es un análisis bastante complejo. Bueno, licenciado, es que esa era cabal mi duda sobre ese aspecto y le agradezco mucho su explicación. Solo con una consulta, ¿esta clase la va a estar grabando? Pregunta, porque era Sí, de eso discutíamos hoy y me gustaría como el día de mañana llegar con un sustento y entender lo que usted me acaba de explicar, ¿verdad? Muy bien, sí, lo estoy grabando. Gracias por el recordatorio, porque a veces también se me puede olvidar, pero sí lo estoy grabando. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por la explicación. Yo sé que esto va a dar mucho que hablar, ha empezado a darse mucho que hablar por este informe, esta conferencia de prensa que se dio. Esto ya es una luz amarilla para los notarios, empezar a dar a entender a las personas que esto viene fuerte. Entonces, antes se escrituraba por 100, 200 quetzales y no era nada bancarizado, pero la tecnología va avanzando y ahora ya no solo hay que pagar el IVA ni el 3%, sino que el vendedor tiene que también considerar que si pide 200,000 quetzales, de los 200,000 quetzales solo se le va a deducir el valor que compró y va a haber una ganancia de capital, ¿de acuerdo? Voy a poner otro ejemplo que también nos puede ayudar. ¿Qué pasa si yo adquirí? Esto también lo voy a establecer. Yo lo adquirí por un título de donación entre vivos. Voy a hacer una donación entre vivos. El valor ya estaba registrado en 50,000. Acá puedo hacer un guión. En 50,000. Y voy a vender en 200,000 quetzales. ¿Sobre cuánto tendría que pagar el impuesto, mis estimados estudiantes? Pregunto. Sobre el total, licenciado, porque era donación. Porque es a título gratuito. Acá no se le puede deducir lo que yo haya invertido, porque acá sí tendría que tributar sobre los 200,000 quetzales, porque me está generando una ganancia de capital de 200,000 quetzales, porque yo no invertí nada, aunque el valor escritural anteriormente estaba en 50,000, pero yo no pagué nada. Entonces, también, fíjense que les voy a contar un casito que que me pasó, o que me consultaron, que en la oficina, no sé cómo llamarle, pero resulta que se siguió un proceso testamentario, y al finalizar el proceso testamentario se le adjudicó a los herederos. Posteriormente ellos iban a vender a una cooperativa o iglesia, no me recuerdo, pero ellos están exentos del pago del impuesto por adquirir el inmueble. No recuerdo si es cooperativa o una iglesia, la cuestión es que ellos invocan la norma, pero los vendedores, porque habían adquirido bajo el título de sucesión hereditaria, pues el inmueble lo iban a vender en, no sé, como una cuestión de 7 millones o algo así, de 4 o 7 millones, no recuerdo con exactitud la cantidad. Ahora, el impuesto acá de ganancia de capitales tendrían que tributar sobre la cantidad de 4 millones, porque eso no les costó. ¿De acuerdo? Entonces, para que presten atención, lo tengan conocimiento, les hago mención. De hecho, en lo particular, yo no lo había enseñado años anteriores, pero ahora ha venido tomando fuerza.
Y ahora con lo de SAT también, pues me tomo un tiempo para explicarlo. Vamos con preguntas. Si todo está bien. Licenciado, buenas noches. Sandra, vamos con Sandra. Sí, es que sí. a mí me genera la duda, entonces digamos que si yo vendiera mi casa, yo como vendedor voy a tener que pagar ese 10% de mi ganancia. Así es, del ISR que ingrese por ganancia de capital. Ala, pero es un montón, porque imagínese una casa Sí, en es un Capital montón. Salvador de 4 millones, 7 millones. ¿Cuánto le costó? Bastante. ¿Cuánto le costó? Bueno, no me diga, solo por imaginemos. Digamos una casa de 4 millones. ¿Y pero cuánto le costó y cuánto lo vendió? Entonces el margen que obtuvo de ganancia, sobre eso tendría que tributar. Ahora, si usted lo vende por alguna cuestión de emergencia o alguna cuestión de que lo vende al precio que lo compró, entonces no tendría que tributar, pero sí es un impuesto bastante. Pero y fuerte. este costo, digamos, de la casa inicialmente, ¿dónde toman ellos ese registro? El inscrito. Imagínense, y si la casa antes era de 100,000 quetzales y ahora vale 7 millones. Es el margen, es un montón. Y si antes usted la declaró, o no usted, sino que la persona lo declaró por el mínimo y ahora lo tiene que declarar por el mayor valor porque se vaya fortaleciendo ese sistema, sí es un montón de dinero. Ay, qué mal está eso, Lick. No estoy de acuerdo con eso porque los valores de las casas antes eran muy bajas y ahora el precio, o sea, me parece ilógico tener que compartir la ganancia con la SAT si no es un impuesto, pues. Para eso estaría el ISR. Pero bueno, y es que esto es parte del ISR, el impuesto sobre la renta que uno acrecenta patrimonialmente por esa enajenación. Entonces yo, mire, también si a mí me tocara vender, yo también diría, bueno, el 10% es lo que me tendría que me hacer pensar que el valor de venta tendría que ser superior, incluyendo ese impuesto, para que yo no, por lo menos, no salga perdiendo. Lo único que también tendríamos que establecer, miren, lo que también no estoy de acuerdo en cierta manera, es porque también yo invertí de repente en materiales, en construcción, en todo esto. Entonces, pensaría yo que sí está algo que sí, pues, no es que necesariamente esté ganando esto, pero si tengo construcción o de repente todos estos aspectos, no he visto si tiene deducible por inversión de materiales. En el caso de cuando uno paga IVA mediante factura, sí se le deduce en materiales, pero no sé acá si alguien ya lo encontró. Por ejemplo, en el de renta sí hay una deducción del 3% por inversiones, pero en el de capital, de ganancia y pérdida de capitales, no sé si hay algún deducible, solo déjenme corroborar. Vamos a ver acá. Licenciado, perdone, no sé si va a sonar como muy mañoso, pero digamos que si uno vendiera la casa con el precio, digamos, un poquito más alto de lo que estaba registrada y debajo de agua se hace el negocio ya con el valor real, eso se podría hacer, porque entonces... Pero el riesgo ahora es mover el dinero. ¿Cómo bancarizamos el dinero? Porque si se lo hallan en la casa, muy seguramente se va a ir detenida la persona. Si lo detienen porque lo está conduciendo en algún vehículo, se va a detener a la persona. Si lo ingresamos al banco, le van a pedir justificación de ese dinero. ¿Cómo lo ingresamos? Lo bancarizamos. Y si yo lo muevo el dinero, va a ser muy delicado. Entonces, ese es el problema que se está fortaleciendo. Ahora el problema se está dando en el movilizar el dinero. Ya, gracias. Sí, porque fíjense que se han dado casos en donde a veces se encuentran a las personas, por ejemplo, de pueblo, con un costal el dinero transportando, pero ahora ya no se puede. O sea, tienen que tener uno para tener dinero físicamente en su casa, tiene que tener una justificación, ya sea que lo debitó, ya sea que lo obtuvo del trabajo, pero tiene que tener una justificación. Si yo no tengo esa justificación, es donde ya se puede hablar entonces del lavado de dinero, podría ser considerado en este aspecto, y en mejor de los casos, evasión fiscal. Pero sí es complejo el tema. Yo estoy empezando a compartir lo que estaba empezando a aprender. Tampoco, como les decía, la ley sí es un poco antigua, ya tiene 10 años, pero hasta ahora SAT 2 años le empezó a activar, según tengo entendido. Carlos, mi estimado Carlos Alberto. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado. Si apoya en algo, le comento que este tipo de operaciones ya se tienen desde hace muchos años. Se ha trabajado en esta modalidad.
Lamentablemente conozco personalmente al superintendente de la SAT, y pues porque prácticamente estuvimos trabajando con él varias operaciones. Lo que habló él en esta conferencia, sonará que que mucha gente estará evadiendo impuesto, pero la verdad es que no exactamente. Lo que sucede es que va a depender cómo están registradas las propiedades dentro de la compañía, porque él puso un ejemplo, pues tal vez muy exagerado, ¿verdad? Donde el valor de la propiedad era, si no estoy mal, 100,000 menos 60,000, si no estoy mal, el valor del costo de la propiedad. Pero ya viéndolo desde el punto de vista financiero en una compañía, normalmente las propiedades, existe una operación que se llama revaluación de activos. En esa revaluación de activos, las compañías lo que hacen es que si la propiedad yo la tengo registrada, por mencionarle un dato, en 300,000 quetzales, pero el valor de mercado está en 1,000,000 de quetzales, la compañía puede reevaluar esa propiedad y llevarla al valor real, para que en algún momento, cuando tenga la ganancia de capital, pues sea prácticamente mínima la diferencia. Entonces, estas operaciones, a manera de comentario, yo considero que sí han estado desde mucho tiempo en la mayoría de empresas, y que pienso yo que solo es una alerta por parte de la superintendencia, pero es de analizarlo bien cómo está registrado en los libros contables, que eso es muy importante, porque a la hora de poder hacer un requerimiento por parte de la SAT, ellos lo que van a hacer es revisar los valores que van a estar registrados en los libros contra el valor que se está vendiendo. Ese era mi comentario. O el que está inscrito también. Sí. Perdón, no lo escuché lo último. O el que está inscrito, le digo. O el que está inscrito ya en el registro de la propiedad. Correcto. Sí, correcto. Muy bien, entonces sí, es bastante interesante. Fíjense que me habían dado, recuerdo que alguien me mandó, no logro ubicarlo en el chat, pero me habían mandado sobre los requerimientos de DAVASAT para este impuesto. Me recuerdo que alguien me lo envió, pero no logro ubicarlo, que era como un comunicado de SAT, pero en escrito. Vamos a ver si lo descargué. Solo un momento, si lo logro ubicar. Si no recuerdo en dónde lo vi, o no sé si alguien lo tiene en la mano. Y era un comunicado de SAT. Licenciado, está buscando el comunicado de las tipologías del incumplimiento tributario. Ajá. Aquí lo tengo ya a la mano, licenciado. No sé si qué inciso necesita que le lea. Léalo, por favor. ¿Completo? Sí. Ok. Marco Levio Díaz Reyes, superintendente de Administración Tributaria, informó que debido al análisis realizado en cruces de información de fuentes internas y externas, se detectó la omisión en el pago de impuestos sobre la renta en lo referente a las ganancias del capital en la compraventa de bienes inmuebles. Se han implementado herramientas y sistemas para la gestión del riesgo, lo cual permitió la trazabilidad de la información y, consecuentemente, la identificación de esta tipología de incumplimiento de pago de impuestos en diferentes escenarios: hipoteca, escritura más hipoteca, enganche más hipoteca y propiedades de alta plusvalía. En un primer escenario, en la escritura de compraventa, la inconsistencia se determina porque el valor del inmueble
es registrado a un menor costo y la hipoteca que es por un monto superior a la transacción que ahora en escritura pública de compraventa no es reportada para la determinación del pago del impuesto. En un segundo escenario, la transacción se fraccionó y de acuerdo con el análisis realizado por la Intendencia de Fiscalización se reporta la compraventa. Sin embargo, se omite la hipoteca para evitar el ajuste del pago del impuesto correspondiente. En un tercer escenario, el incumplimiento en el pago del impuesto se deriva a que se registra únicamente el enganche y no reporta el complemento de la transacción para la determinación correcta del impuesto a pagar. También se está fiscalizando las propiedades de alta plusvalía a través de la información bancaria detallada del superintendente. Durante los años 2021 y 2022, la Superintendencia de Administración Tributaria, durante los años 2021 y 2022, ha detectado 154 casos con interés fiscal para cobro efectivo de 6.8 millones de quetzales. A través de la Delegación del Registro General de la Propiedad se han identificado 3.046 casos con pago voluntario, lo que ha permitido un recaudo de 53.8 millones. El superintendente Marco Livio Díaz Reyes instó a los contribuyentes a evitar incurrir en antiguas prácticas para la evasión, ya que con la implementación de nuevas metodologías de análisis de la información, el uso de la tecnología para la trazabilidad de las transacciones y la solicitud de información financiera en poder de terceros por existir duda razonable en el proceso, la SAT está facultada para notificar la correcta determinación del impuesto emitido y las sanciones respectivas. Muy bien, entonces ahí estamos para que nos quede claro. Yo trato de explicar lo básico, realmente alguien más experto, alguien tendrá mayor conocimiento, pero les comento el articulado, ya lo habían ido analizando anteriormente para esta conferencia, ya me habían venido comentando algunos casos y pues les hago mención, no sé si estamos bien, a Madani. Saraí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Me escucha, licenciado? ¿Sí le escucho? Perdón, es que no tengo muy buen audio, pero yo solo como, bueno, tal vez como experiencia o más que todo lo que pueda aportar a esto es de que yo trabajé para una entidad bancaria, me da mucho trámite de compras-ventas y todo esto que hacían los clientes, pero hubo una que me llamó mucho la atención porque era un señor que tenía como que era una finca bananera, algo así, en el departamento de Petén, y como obviamente iban a movilizar el dinero, creo que si no estoy mal, si no la mente me falla, creo que porque me dieron, se me fue el nombre, la cosa es que tenía yo el documento ahí, y por un monto de 150,000, cuando en realidad el valor era de 600,000. Y me dio mucha duda, incluso le pregunté, no porque, ¿cómo se llama? Sino que me dijeron que lo iban a hacer de esa manera porque no querían hacer el pago de todo el impuesto, ¿verdad? Y sí vi varios casos, pero ese sí me llamó mucho la atención porque sí era una finca bananera y obviamente pues está sobre más valor que lo que tenían ahí, ¿verdad? Al final hicieron el movimiento y todo, pero sí me quedé con esa inquietud, ¿verdad? Y otras que sí también hemos visto también grandes, incluso que en la misma agencia llega el notario con el comprador, el vendedor, y hasta que no está el dinero en la cuenta del comprador, ya firman, ¿verdad? Entonces sí vi varios casos así y no lo había visto bien amplio hasta ahorita que usted está hablando de lo de los impuestos, ¿verdad? Por eso es de que así lo hacen, ¿verdad? Sí, fíjense que sí es interesante esto. Entonces, les comento el formulario que tendrían que llenar para poder declarar este impuesto. Estamos hablando que no son contribuyentes habituales. Es el formulario ISR Capital mensual. Creo que sería el SAT 1321. Y en el apartado de ganancias de capital derivada de enajenación ocasional de bienes muebles, el uso personal del contribuyente, salvo que se trate de ganancias de capital provenientes de la venta de vehículos, embarcaciones, y este es el rubro. Vamos a ver acá. Vamos a poner una cantidad. Ahorita vamos a ver acá. 1, 2, 3.
Este es el formulario que tendrían que utilizar. Vamos a ver acá, solo quiero corroborar que este sea. Renta de capital inmobiliario. Rentas de capital mobiliario, no. Rentas distribuidas, dividendos, ganancias, utilidades, no. Ganancias o pérdidas de capital, sí, este es. Fíjense que tiene varios apartados, lo voy a mostrar en pantalla. Pregunto, mis estimados estudiantes, ¿vamos bien con este tema? Yo sé que es nuevo o sienten que es muy redundante, que tal vez ya pregunto. También para no hacer como darles información que tal vez no va a ser necesaria, pero sí considero que esto puede tomar auge, puede hacer que sea un fortalecimiento, puede hacer que no. Sí, Lick, está bien, muchas gracias. Este es el formulario, vamos a ver si ya estamos en pantalla. Muy bien, el comunicado si lo pueden transmitir en los grupos de WhatsApp. A mí ya me lo hicieron llegar, gracias, o yo lo voy a estar recargando. Muy bien, este es el formulario SAT. Acá tenemos el formulario SAT, tiene varios rubros. Por ejemplo, tiene el rubro de rentas de capital exentas, rentas de capital inmobiliario, porque esto aplica varias formas. Rentas de capital mobiliario son, por ejemplo, arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles, constitución o cesión de derechos, facultad de uso y goce de bienes inmuebles. De hecho, también por el usufructo. Si yo obtengo ganancias del usufructo, también es así. También si, por ejemplo, yo constituyo propiedad horizontal y de esa propiedad horizontal yo voy a obtener algún beneficio, ya sea por venta o arrendamiento, también tendría que tributar ISR. Renta por distribución de dividendos, ganancias, utilidades, en todo aquello que genere una utilidad o un beneficio y no esté sujeto a otro impuesto también. Y acá vemos el rubro que nos interesa. Este es el de ganancia, pérdidas de capital. Cuando hablamos de compraventas o de bienes inmuebles, este es el rubro que tenemos que pensar. Enajenación de activos fijos revaluados quienes llevan contabilidad completa. Esto también lo que hacía referencia a mi estimado licenciado que me antecedió, que me hacía mención, el licenciado Carlos, creo que era el que intervenía. Si no estoy mal, este es el rubro que me hacía mención. Ganancia de capital de revaluación de bienes muebles, renta sobre enajenación de títulos o valores, liquidación y terminación de impuesto a pagar. Bueno, acá serían rectificaciones accesorias. Ganancias de pérdida de capital, acá vamos a poner el ejemplo. Ingresos por negociación de bienes, derechos que no sean del giro habitual. Aquí estamos hablando que no son entidades que se dedican al giro habitual de compraventa de bienes inmuebles. Ojo, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Voy a estipular acá el monto de una cantidad redonda, 100,000 quetzales. 100,000. 1, 2, 3. Veamos cómo reacciona. Costa de mejora de los bienes y derechos. Tendríamos que ver si hay alguna mejora. Veamos si acá estamos hasta el momento. El rubro que yo tuviera que pagar. Vamos a ver acá. Accesorio a pagar. Vamos a ver si tengo que llenar alguna otra cuestión. Pensemos que hubieran unas mejoras por 10,000 quetzales. Vamos a pensar así. Bueno, sí tiene deducibles por mejoras. Depreciaciones o amortizaciones acumuladas. Pensemos que no hay. Otros gastos incurridos para efectuar la transacción también se pueden deducir. Y saldo de pérdidas de capital o pérdidas anteriores. Lo que tendría que deducir acá, deducir las mejoras, serían 9,000 quetzales. Entonces, sí, todavía puedo deducir mejoras, les comento. Sí, esto está bien. Tendría que, pero claro, tal vez tendría que ser acreditable en el momento de hacer un cruce de información, pienso yo. Pero el impuesto sobre ganancias de capital sería 9,000. Si no hay ninguna mejora, solamente yo compré el inmueble y lo vendí mayor, pues acá pagaría los 10,000 quetzales, el impuesto acá. Si yo deduzco mejoras o depreciaciones, sí se podría dar y disminuir el pago del impuesto. Fíjense, no sé. Licenciado, perdone. ¿Sí? Sí, yo tengo una consulta. ¿Estas mejoras, cómo las podemos determinar? ¿El costo de las mejoras? Facturas, documentación, contrato de servicios de obra, por ejemplo.
Tendría que ser O sea, al digamos momento. que si fuera, por ejemplo, un segundo nivel de una casa, eso ya es una mejora. Mejor, así es. Lick, pero eso o sea, con facturas y cuestiones así, se las hace saber al notario que está haciendo la escritura al momento de también hacer ese formulario, pero con la SAT. No, por eso le hago mención, es que esto no se lo hago saber al notario, esto lo lleno yo al momento de pagar el impuesto y generar el pago del impuesto, lo lleno yo en SAT. Al momento que yo sea requerido, al momento que me justifiquen, yo tendría que acreditar las mejoras. O sea, si yo solo digo que tuve mejoras, pero no lo acredito, todo tiene que ser acreditado. Vamos en orden, solo para que vamos en orden. Acá la mano levantada, solo permítame, vamos a ver el orden. María Luisa. Sí, Creo que licenciado. perdón, antes creo que estaba el licenciado Luis Reyes. Luis Reyes, mi estimado. Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches. Lick, fíjese que estaba viendo, yo hace como 2 años y medio nos dejaron un trabajo ahí en la facultad sobre lo que era la economía informal, y de hecho yo me enfoqué en la terminal zona 4. Entonces, el tiempo que se pudo, me di cuenta que más o menos movían 40 millones de quetzales diarios y ellos no pagan nada de impuestos. Han hecho edificaciones hasta de 7 niveles, el área donde está el granero hacia adelante, donde venden limones y todo eso. Y hace días pasé a un lugar que estaban reconstruyendo también 3 niveles y le digo, mire, ¿y ustedes sacaron licencia de construcción? No, aquí mandamos nosotros, me dijo. Y pagan y usen tampoco aquí, no puede entrar la MUNI. Aparte de eso, todas las ventas que hacen no pagan 0 impuestos. O sea que, ¿cómo irán a hacer con ese eslabón? Porque ahí entra la SAT y todo eso, no creo que lo vayan a dejar. Otra cosa, la cultura tributaria en los pueblos es totalmente diferente. Entonces, esto va a costar adaptarle, porque ahorita estaba viendo a los compañeros ahí que dicen, pero ¿cómo voy a estar pagando yo también esto? Pero yo la verdad le digo que va a haber bastante renuencia en ese aspecto, porque sí afecta, pues, porque la gente anda viendo cómo la vida está cara y todo ha subido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le puedo decir de esto, porque sí, es el cumplimiento, definitivamente va a haber que hacerlo, pero vamos a ver hasta dónde llega, Alex, solo es mi comentario. Muy bien. Sí, yo creo que, no sé, pero de la mayoría, tal vez un 95%, tal vez no estamos asociados con el tema del pago de este impuesto. Yo creo, tal vez un poco porcentaje, tal vez sí ya está, pero la mayoría, pues, sí es un nuevo impuesto que ya tenemos que mentalizarnos, y yo en lo particular, pues, empezar a advertir al comprador que también está sujeto a ese pago de impuesto. Vamos, creo que ya me había cedido la palabra, no sé si era María Luisa o era otro estudiante. Sí, licenciado, era yo. Muy bien, por favor. Disculpe, solo quería decirle que si podía hacer el favor de ampliar un poquito el tema, porque yo en realidad no le he entendido lo que está explicando ahorita, por favor, licenciado, y solo preguntarle si la actualización tributaria es otra ley que no venía incluida en el listado de leyes que usted nos dio. No recuerdo si la cité, pero si no la sé así, por favor adquirir la Ley de Actualización Tributaria, decreto 10-2012. Decreto 10-2012. 10-2012. Sí, no, esa no venía en el listado porque yo no la tengo. Muy por bien, eso por le favor. pregunto. Sí, Sí, de hecho, gracias, surgió licenciado. el tema. De hecho, hoy tenía planeado empezar la promesa, pero por lo que sucedió estos días y este comunicado ha dado mucha resonancia en los bufetes, y creo que ha sido discusión de tema en muchos notarios y profesionales. Entonces yo no quise dejar este tema para que les preguntan, tengan conocimiento, ¿de acuerdo? Y por eso considero incluirlo en la temática. Vamos con Josué Rafael. Muy buenas noches, licenciado, un gusto saludarlo. Con esto de las mejoras, entonces, se vuelve un poquito complicado. Por ejemplo, yo vivo en San Lucas, Zacatepeques, y aquí por lo general usted contrata un albañil, ¿verdad?
algún conocido, y obviamente pues no hay facturas que puedan demostrar una mejora en una vivienda. Entonces, en este Ahora caso, tendría que ser probado. exacto, a eso voy, ¿verdad? De que ahorita ya sea que usted tenga que exigirle factura a su albañil o contratar una empresa. O Creo un que contrato de mejoras. con eso podría usted demostrarlo, con un contrato de mejoras. Sí, para que ya le venga la SAT y le caiga al albañil por no declarar. Es que esa es una cadena. Sí, imagínense, muchas de las personas así, pues albañiles tienen poco conocimiento o cero, ¿verdad?, de leyes fiscales, entonces prácticamente usted le está trasladando bueno, no usted, Es que ¿verdad? esta es una Uno al cadena. contratarlo, está Es una trasladando la cadena. responsabilidad hacia otra persona, ¿verdad? Ujú. Sí, complicada esa ley, yo pienso que debería de tener un mejor análisis, ¿verdad? Pero qué bueno que la estamos compartiendo y analizando entre nosotros porque nos damos cuenta de esos pequeños puntos, ¿verdad? Que se pueden mejorar en un futuro. Sí, el problema ahorita es teórico, pero cuando usted ya está en su notaría, ¿qué vamos a hacer? O sea, el notario, si no hace la advertencia de este impuesto, pues puede estar implícito en que no advirtió la responsabilidad del pago de impuesto de capitales, de ganancia y pérdida de capitales. Entonces, sí les aconsejo que dentro de la redacción, a eso es lo que vamos a la práctica, ustedes adviertan al comprador, tiene conocimiento del pago de impuestos al final. Sí, por ejemplo, podría ser dación de fe. Doy fe que le advertí las responsabilidades de pago de impuesto tanto al comprador por el 3% del IVA, podría ser, y al vendedor por ganancia o pérdida de capitales que le pudiera corresponder. Entonces, con ese aspecto, y pues que declare bajo juramento que ese es el valor real del inmueble para lo concerniente. Entonces, con esos aspectos como que el notario se pudiera cubrir. Sería mi análisis. Igual forma, a ver cómo lo podemos asegurar nosotros que tratamos de actuar de la mejor forma, de buena fe. Muchas gracias, licenciado. Mi estimado licenciado Carlos Alberto. Sí, gracias, licenciado. Ahí sí que el único fin es de poder, pues, ahí contribuir ahí para ahí sí que los compañeros. Y sobre el tema este de de quién es el que tiene que pagar la ganancia de capital. En ese sentido, el responsable de pagar este impuesto es la persona o la empresa que está vendiendo, cediendo o transfiriendo la propiedad. Antes de nosotros rebajarlo en nuestros libros contables, antes de hacer, tenemos la obligación de efectuar el pago de este impuesto. Una vez que nosotros, digamos que yo soy una sociedad, como sociedad tengo que emitir primero el pago de este impuesto para luego hacer la venta, porque en este momento en que yo estoy pagando el impuesto, yo tengo la obligación de rebajarlo de mis libros contables. Entonces, la obligación realmente es de la persona que está vendiendo, cediendo, transfiriendo la propiedad. El notario, en ese sentido, como lo veo yo o como lo he trabajado, el notario lo único que tendría, a mi criterio, es de cerciorarse que la empresa o la persona individual sí efectuó el pago de este impuesto. Por eso es que a mí me extrañó un poquito en la conferencia del licenciado Marco Livio de que no aclaró realmente. Él solo dijo que el notario incurría en un delito de el notario, si bien es cierto, él está fraccionando la escritura, lo que sucede ahí es que realmente el que tiene la obligación es el que está haciendo la transferencia de dominio. Entonces, a manera de poder, para que todos podamos entender un poquito más, ¿verdad? Para que a manera de cultura general y con lo que acaba de decir el compañero de la casa, si no le dan factura, para eso mencioné ahí la opción de revaluación de capital, que cuando no tenemos cómo documentar esos gastos, entonces se tiene que hacer también un formulario como estos y reevaluar ese bien y pagar en ese mismo momento también pagar un impuesto por revaluación de capital. Únicamente les decía manera de poder aportar un poco.
Muy bien, excelente. Y de hecho, aprovecho a ampliar. Cuando analizamos el artículo 84, rentas de capital mobiliario, perdón, el numeral 3, ganancias y pérdidas de capital, que es el que nos atañe en este momento, este rubro tiene, pues, vimos ya la literal A, pero también constituyen como hecho generador la literal B. Si me pueden ayudar otra vez a leerlo para que podamos entender los supuestos jurídicos, y eso nos va a ayudar para los que todavía... Pues, el supuesto que está hablando mi estimado licenciado Carlos está encuadrándolo en el supuesto B, todavía no hemos entrado a analizarlo, pero sí es importante. Leamos el artículo 3, por favor, literal A. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? ¿O quién me está ayudando a leerlo? Yolik. Por favor. ¿Leo otra vez el A y el B o solo el B? Sí, las dos, para que podamos ubicar esos dos rubros. Ok, artículo 84, ¿verdad, Lick? Y numeral 3, ganancias y pérdidas de capital. A. Son ganancias y pérdidas de capital de conformidad con lo dispuesto en este título, las resultantes de cualquier transferencia, cesión, compraventa, permuta u otra forma de negociación de bienes o derechos, realizada por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios cuyo giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. Palabra clave acá, cuyo giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos, o sea, una persona individual que no es una sociedad inmobiliaria, anónima inmobiliaria o que se dedique a esta actividad. Ese es el primer rubro, pero todavía tiene la literal B. Veamos la literal B. B. También constituyen ganancias de capital. 1. El monto de la revaluación de los bienes que integran el activo fijo de las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios obligados a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio y el presente libro. Esto es lo que hablaba mi estimado licenciado Carlos, que hablaba de los revalúos, pero tenemos que entender que existen dos rubros. Los rubros de la literal A, y bueno, hay varios, pero el literal B es cuando tienen una contabilidad formal y permite el revalúo, porque esto es como un activo. Y dentro del activo, pues vamos a ver que puede ser que un crecimiento patrimonial y que pues esto me conlleve a este aspecto. ¿De acuerdo? Sigamos. 2. Cualquier incremento de patrimonio proveniente de la enajenación de derechos o bienes afectados a actividades productoras de rentas gravadas en el título 2, contabilizados en los libros que se deben llevar al efecto, incluso los realizados con motivo de la liquidación total o parcial de la actividad, cuando dichos derechos o bienes estén sujetos a depreciación y se enajenen por un valor superior al que les corresponda a la fecha de transacción de acuerdo con la amortización autorizada. Tal diferencia se incluye como ingreso gravable en el periodo en que se realice la operación. 3. 3. Apartado suspendido provisionalmente por el auto de la Corte de Constitucionalidad el 9 de abril de 2013 y declarado inconstitucional en la sentencia del 4 de agosto. Ahí estamos bien. Ahora, ¿qué no genera? Se estima que no existe ganancia o pérdida de capital cuando hablamos de división de la cosa común, por ejemplo, que se dé la partición, la liquidación del patrimonio conyugal, el aporte en fideicomiso de garantía o el fideicomiso testamentario y las reducciones de capital, exento cuando reducción de capital tenga por finalidad la evolución de aportaciones. También lo que existe, tampoco existe ganancia de capital en las reevaluaciones de activos que se efectúen por simples partidas de contabilidad. Pues ahí sería otra. No se consideran pérdidas de capital las siguientes, porque acá estamos hablando que es ganancia y pérdidas de capital. Y por último, también todo lo que si ustedes algún día ganan la lotería, las rifas, los sorteos, pues acá es otra situación que ustedes recordarán. Hay un apartado que estas están exentas de pago de impuestos. No sé si recordarán algún artículo donde establecen que estas están exentas de pago de impuestos. Leamos el numeral 4, pero ahora hago la acotación. Si yo obtengo dinero como beneficiario de la renta de lotería, rifas o sorteos, veamos qué sucede, que es distinto. Artículo 4, numeral 4, perdón. Numeral 4. Rentas provenientes de loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares. Constituyen rentas de capital las provenientes de premios de loterías, rifas, sorteos, bingos o por eventos similares.
En el caso de premios que no sean en efectivo, el impuesto se aplica sobre el valor de libre competencia del derecho o del bien objeto del premio. Muy bien. Para que podamos entenderlo entonces, lo que sí voy a entender, el que da el premio, pues lo que obtenga de ese premio de ganancia es distinto al que obtiene el premio como tal. Son dos cuestiones distintas. Tal vez esto no nos atañe tanto en notariado, tal vez no, o sea, tal vez más al contrato de lotería, solo hago la acotación, pero veamos ahí varios aspectos, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos con preguntas. Silvia, Janet. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con una pregunta. En el caso del contrato de mejoras, ¿no se estaría evadiendo el impuesto, pues el pago del impuesto? Es que se dio un caso de que llegaron unas personas a hacer un contrato de compra-venta. El bien inmueble está valorado en el testimonio, ¿verdad? Del vendedor, está valorado en 30,000 quetzales, pero él lo estaba dando casi, sí, como en 100,000 quetzales, lo está dando ya, porque ya tenía bastantes mejoras. Entonces, lo que se hizo es que en el nuevo contrato se le colocó un monto creo que se le aumentó nada más 5,000 quetzales, dice el licenciado, para dejarlo ya en el registro. Y se hizo este contrato de mejoras, pero no se pidió factura ni nada, ¿verdad? Solo se hizo constar en el mero contrato. Pero el No contrato sé. de mejoras también está sujeto al ISR. Ya no, o sea, si hacen el contrato, este está sujeto al pago de declaración de ISR. Tendría que declarar el ISR sobre el contrato de mejoras. O sea, en este caso también se tiene que pagar ese impuesto, no queda así como nada más de... No. Bueno, porque ahí ya no vi la procedencia, pero Para sí. mover el dinero, sí lo pueden mover, pero si viene SAT y le cae SAT, ese contrato pues pagaría ISR. Muy bien, por lo de la mejora. Y en el caso, licenciado, que solo se diera de palabra. ¿Cómo justifico? No, les voy a comentar, esto no es darle malas ideas, pero también tenemos que tener cuidado. Hay quienes, porque también me ha tocado en algún momento verlo, o sea, así cuando son con finqueros o personas de mucho dinero, más con finqueros, lo que se hacen o lo que hacen es muchas veces hacer para poder, por ejemplo, yo vengo y doy una cantidad de dinero, entonces se escritura y sobre el restante se hace un documento mercantil, por ejemplo, un pagaré, y con el pagaré pues ya justifican que me tienen que pagar el dinero y es el entrante del dinero de un préstamo, como que me prestan dinero, entonces del préstamo ya obtengo yo el regreso del dinero que presté sin alguna ganancia y con eso justifican. No es darles malas ideas, pero eso también hay que tener cuidado. No Licenciado, y en este caso del pago del impuesto que se debe hacer en este caso sería por las ganancias, ¿verdad? Que obtiene el vendedor. ¿Esto ya empezó a regir ya actualmente o? Ya, solo que no tenía esa fortaleza, no ha tenido tanta fortaleza de fiscalización. No, o sea, sí se ha dado, o sea, sí se da aquí en personas, pero ahora ya está tomando auge. En los últimos meses yo lo escuchaba más y hoy salió esta conferencia, entonces les comento. Porque la ley salió en el 2012, ¿verdad? Así es. Pero entonces sí se debe de orientar entonces a las personas que sí deben de pagar también por parte del vendedor. Pues tal vez es injusto, ¿verdad? Pero tal vez es parte para poder, como dice, ¿verdad? O sea, los impuestos vendrían si ellos también pues los utilizaran de una forma adecuada, ¿verdad? Pero sí, ahí sí que... sí, les comento, pero sí, en el caso que usted me planteaba, cuando son así, pues lo que también hacen es hacen un documento, podemos decir, una simulación, en donde se presta dinero por medio de un pagaré, o sea, se da la orden condicional de pagar dinero, inmediatamente pues se cancela el pagaré, y este dinero que está entrando por el pagaré, pues realmente es el restante del dinero. Eso no lo dijeron en SAT, pero es otra forma en que se utiliza para mover el dinero. Entonces, tiene el pagaré para justificar la procedencia del dinero, pero realmente nunca salió el dinero como préstamo, sino que es un pago. Entonces, ahí se da la simulación de un título de crédito. Realmente no es un título de crédito, sino que es el restante del pago del monto. Y el pagaré no está sujeto a pago de impuestos, entonces ahí es donde mueven el dinero.
Pero muy bien, no licenciado. es darle malas ideas, sino que solo para que también tengan cuidado, ¿verdad? Y no los sorprendan. Y en este caso que también en el formulario debemos de colocar lo de el contrato por mejoras, ahí ya correría también lo del impuesto, ¿verdad? Así es. Al momento de ser fiscalizados, para entrar el dinero al banco por IBE no creo que haya problemas, pero por SAT puede hacer que sí, el formulario generaría un acrecimiento patrimonial. Lo que estamos viendo acá es que exista crecimiento patrimonial que pague impuestos. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, licenciado. Ludwig Daniel. No, fíjese, Ludwig, otra vez tengo problemas inconvenientes con su audio. Alberto Emanuel. Muy buenas noches, licenciado. Solo una cuestión, o sea, no sé si, no sé si, yo sé que no logro comprender el final del día. Bueno, según esta circunstancia, o esta forma o práctica que obviamente por ley constituida la ley está solicitando a través de la SAT, perdón, me surte a mí, me nace a la inquietud. Por ejemplo, aquellas personas que han hecho este contrato de compraventa, por ejemplo, hablemos de algún residencial, y que, por ejemplo, ellos todavía se encuentran en el pago de, efectivamente, de la vivienda, de la casa, pues. Entonces, ¿cómo quedan ellos en ese sentido? O sea, ¿cómo lograr, o sea, es lo que quisiera entender es cómo quedan ellos, porque, por ejemplo, no han terminado de pagar las casas. Y me nace a mí también esa inquietud porque conozco una situación muy particular de un amigo que falleció. Y él era el que él era el responsable todavía del pago de su casita donde se encontraba su mamá. Ahora bien, lo otro es que a esto el vendedor falleció ya hace años. Ya lleva tiempo de haber fallecido el vendedor, o sea, quien le vendió esta casita a mi amigo, que en paz descanse. Entonces, ¿cómo, como quien dice por ahí, reinventar esto y cómo saber qué tienen que pagar? O sea, yo entiendo que sí tiene que hacer una revaluación, etcétera, etcétera, pero en este caso que no terminaron de pagar, mi amigo que falleció era el que tenía la responsabilidad. Sin embargo, el vendedor falleció hace años también. ¿Cómo quedan ellos? Es mi pregunta. ¿Cómo Muy bien, quedarán? habría que analizar el contrato por cuál dio nacimiento a la relación jurídica. Si, por ejemplo, fue una compraventa por abonos, si fue una compraventa con abonos con reserva de dominio, una compraventa por abonos con garantía hipotecaria, o simplemente una promesa de compraventa, o, por ejemplo, fue una compraventa financiada. Hay varias modalidades. Disculpe, licenciado, suponiendo que hubiese sido financiada, pues al final, pues muchas así como en las situaciones de mi amigo, pues lo hicieron financiada. En ese caso, porque también tengo entendido que así como él, se encuentran muchas personas que este vendedor, pues obviamente les dio esta como posibilidad de vivir en el lugar. Sin embargo, él ya falleció. ¿Cómo quedaría todo eso, licenciado? Es que esa es mi duda, mi inquietud, disculpe. Muy bien, si estamos hablando que es financiada, es que el caso es el siguiente: yo hablo con el vendedor, le digo, mire, yo quiero comprarle su casa, va a ser financiada, yo no tengo todo el dinero, entonces me aboco a una entidad financiera para un préstamo y para adquisición de vivienda. Entonces yo sigo un procedimiento, pero los bancos varían, pero prácticamente ellos me van a prestar un 75% más o menos y yo voy a poner el otro 25%. Entonces yo le digo, mire, ahorita le doy el 25% en calidad de enganche, por decirlo así, y posteriormente se da una orden incondicional de pago de dinero por parte de la entidad final del banco. Ya cuando está inscrito a mi nombre y está inscrita la hipoteca a favor del banco, entonces ellos liberan el dinero a la parte que vendió y el que vendió pues se queda liberado, él obtiene toda la cantidad económica. Entonces yo ya me quedo pagando las amortizaciones o los pagos por la hipoteca o el préstamo que se me dio al banco. Entonces ya la relación jurídica ya no tendría que ser directamente con el vendedor, aunque haya fallecido, ya el bien está a mi nombre, pero se encuentra hipotecado a favor del banco. Esta es una modalidad. Ahora, si la negociación no estuvo financiada y solo fue entre particulares, puede hacer que sea una compraventa por abonos,
con hipoteca o con reserva de dominio. Entonces, ahí vendría a variar totalmente el escenario. Habría que evaluar, hay varias cuestiones, pero si es financiada de esta manera, generalmente los bancos o las cooperativas, así es como lo manejan. También, sin dejar mención que hay prestamistas que también pues, dan el dinero, pero necesitan que el inmueble pase a su nombre. También ellos abusan del derecho, entonces hay otra cuestión, pero no sé si va enfocada en este camino. Tendría que ver la documentación para tratar de dar la orientación la más exacta al caso concreto, mi estimado. Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, esa es la orientación al final de cuentas, porque, o sea, así como él, yo tengo entendido que existen muchas personas dentro de un determinado residencial, pues que también se Ahora, encuentran en esta situación. aprovecho, perdón, mi estimado, para antes que se me olvide, aprovecho a hacer la mención. Si adquirieron un préstamo, actualmente con los bancos tienen una modalidad interesante, que están asegurados por caso de fallecimiento, pero tienen que reportar el acontecimiento, dependiendo del contrato, en un promedio de 15 días a 30 días para que la deuda que se tiene pueda estar pagada totalmente, como haciendo valer esa garantía, ese seguro que tiene. Entonces, pero si ustedes no la reportan, pues igual forma tienen que seguir pagando para que no caigan en mora e intereses. Si en caso de fallecimiento del que tenía el crédito o el préstamo, el financiamiento, pues ahí pueden invocar esa norma, hacerlo, saber el acontecimiento y hacer valer el seguro. Y con esto pues ya quedaría saldado. Sería también otra opción que se está dando mucho. Sí, pues le agradezco mucho, licenciado. Así que ahí sí que esto, lo de la SAT, al final de cuentas siempre nos vienen a como quien dice, a sorprender con cada cuestión, ¿verdad? Pero dice que, ni modo, lo único que nos queda al final a nosotros es seguir el orden imperativo y pues, ni modo. Muchas gracias, muy amable, licenciado. Muy bien, mis estimados estudiantes. Vamos a la última pregunta. Yo sé que ya tienen cátedra y espero no estarles aburriendo. Vamos con Nieves. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo tenía unas preguntas. La primera, así como nosotros notarios les advertimos de las obligaciones que tienen, pero así como el ISR y de ganancias, ¿les tenemos que explicar en dónde se paga o solo les decimos, miren, ustedes tienen que pagar tal impuesto? Sí, asesor. Yo considero que deberían de asesorar. Mire, tienen que pagarlo mediante formulario, hacerlo de esta manera y pues de esta manera se puede también hacer valer. Y como le hacía mención, si en el caso es una inmobiliaria, esto es previamente que debe de darse. La inmobiliaria tiene que liquidar o la sociedad tiene que liquidar o tiene que hacer ese revalúo que corresponde, debe de liquidarse y tenerse a la vista que ya se dedujo ese impuesto para poder hacer la transacción económica. Eso también hago la acotación. En caso de particulares, la misma SAT está un poco más difícil por ser tanto los movimientos y se están yendo sobre las cantidades más grandes, sobre inmobiliarias, sobre sociedades. Es la diferencia. Pero sí considero que deberíamos de aconsejar. Muy bien, licenciado, yo solo quería saber, así que en una compraventa se pagaría el impuesto sobre la renta, el 3%, el vendedor, o el IVA si es primera. La ganancia que se obtiene si fuere alguna, y el impuesto fiscal, ¿verdad? No, vamos a ver acá. Si yo, el comprador que paga, dependiendo si es primera compraventa, paga IVA. Si es subsiguiente, pues paga el 3% en timbres fiscales. Depende uno de los dos. O paga IVA o paga el 3%. Ahora, el que vende sobre la ganancia de capital que obtenga, pues va a pagar el 10%, deducido las mejoras o lo que obtenga. El capital en sí que esté ganando, estaría sujeto al ISR de impuesto de ganancia o pérdida de capitales. Muy bien. Licenciado, tal vez es una pregunta tal vez tonta. ¿Cómo sabe la SAT que yo vendí mi bien en tal y que le gané tanto? O sea, ¿no podría yo decir que el bien antes me valía 150,000 y que solo le gané 10,000? Porque está ya inscrito en el registro de la propiedad por cuánto compró. O sea, cuando usted compró, reportó un monto. Si usted dijo, mire, lo compré por 10,000, aunque no eran 10,000, y ahora lo está vendiendo por 150,000, tenemos un margen de ganancia de 140,000 quetzales. ¿Cómo lo sabe SAT? Porque hace ese cruce de información por medio del registro de la propiedad, por medio de las entidades financieras, para poder ver los movimientos económicos. Si de repente ven que yo ese día que realicé la escritura obtuve un pago de 150,000 quetzales y realmente solo lo reporté por un menor valor y es de la cuenta bancaria del vendedor, el cruce de información es notorio que pues acá no reporté lo que era. Entonces, ¿cómo justifiqué el otro monto? De repente alguien dice, pues, tengo un documento privado por mejoras o una promesa de compraventa, pues me dirían, no, entonces acá no corresponde la documentación que está presentando del justificativo con lo que está declarando. Entonces ahí va viendo SAT y haciéndose fácil esto. Licenciado, disculpe, ¿hay una excepción así como cuando la cantidad de ganancia sea tan poca? ¿Sí hay una excepción
¿O No, según lo que leí, actualmente no. Si alguien lo tiene, pues me lo compartirá, pero no. Gracias, licenciado. Muy bien, mis estimados estudiantes. Vamos a terminar el día de hoy. No espero haber perdido la clase. Tal vez alguien dirá, licenciado, ¿por qué nos estancamos tanto? Porque sí considero, por lo menos de mi responsabilidad, hacerles saber a ustedes esto, que tengan por lo menos la idea. Yo sé que ustedes van a buscar más para que cuando ya ejerzan no incurrieran en alguna ilegalidad o responsabilidad. Yo por lo menos tendré esa satisfacción o paz que les he tratado de compartir, de dar en conocimiento para que no los sorprendan, para que no caigan o que incurran. No es que traten de hacer evasión fiscal, sino que no incurran en algún desconocimiento. Y hago mención para que se puedan seguir nutriendo. Entonces, recuerden que todo lo que estamos viendo es teórico, pero lo vamos a tener que aterrizar en la notaría, en lo práctico. Y deben de dar conocimiento a las personas. Yo sé que el choque con las personas va a ser bastante fuerte, porque ellos a veces no van a querer pagar. Y va a ser muy difícil que uno le diga, mire, ahora también hay otro impuesto que tiene que ser sobre renta de capital. Va a decir, y eso nunca me lo hicieron, yo fui con otro licenciado y no me lo dijo, o no me lo pide. Entonces, también va a ser un tema bastante álgido que tratar en la notaría. Muy bien, mis estimados estudiantes, si en caso no tienen alguna clase, algún día de estos me pueden informar para que podamos seguir avanzando en la temática, que es muy importante. Entonces, solo me comunican y lo tratamos de coordinar. Terminamos el día de hoy, mis estimados estudiantes, si estén pendientes, por favor, para la siguiente clase, que sería el día lunes. Recuerdo, tengo conferencias, están cordialmente invitados, y el día miércoles, pues tendremos clase, no sé si en segundo horario, para poder abarcar, y por favor ir avanzando en esta temática. Recuerden que este curso no solo es, pues bueno, cumplir un horario, sino que realmente es una herramienta para una profesión, y entre más conocimiento tengan ustedes, nos va a ayudar mejor a desenvolvernos. ¿De acuerdo? Y no espero a estarlos aburriendo. Feliz noche, mis estimados estudiantes.